Entonces hoy día en la tarde noche ya que empezamos vamos a subir al escenario para entregar lo mejor del repertorio. ¿Ya has elegido qué temita va a empezar? Sí, ya tenemos un tema que vamos a empezar. Dime la verdad, vamos a empezar. Con Dime la verdad, para todo el público maravilloso, que bueno, esta canción también está sonando bastante en todos los lugares que nos presentamos. Vamos a empezar con Dime la verdad. Y va a haber algo como que nuevo también en todo. Fuera del estreno que hiciste hace poquito, ¿no? Sí, fuera del estreno. Algo nuevo te va a haber, o sea, como que escenografías y otras cosas, novedades. Ya Mara te vas a sorprender, no te puedo No, y contar sobre todo, todo. no pues, sino tiene que venir la gente a gozar de todo el Claro que sí. espectáculo que estamos preparando, ¿no? Todavía sigo con descanso médico por los médicos, pero hay obligaciones también, ¿no? Tal vez yo también tengo familia, Hay que entonces trabajar tengo que igual, trabajar, ¿no? ¿no? Entonces, porque sin trabajar, ¿de dónde también, De no? dónde sale para la casa, para Sí. la familia, para los hijos. Pero ahí estoy, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a celebrar mi aniversario, vamos a estar trabajando. Tal vez no será como lo hacía antes, bailaba fuerte y todo eso, ¿no? Pero vas a hacerlo, ñaña, poco a poco. Poco a poco, Este es un sí. proceso. Lo importante es que estás con vida, que estás caminando, que esas ganas no han desaparecido en ti. Y esos ojitos mojados son de emoción. Saber que hoy día cumplimos 12 años de chambear por todo el sur peruano, de meternos a Lima, de irnos por el norte, de irnos por el centro, por todos lados. Vas a estar en Huaraz, me has contado también. Sí, claro que sí, tenemos, también viene el ballet de Salay. Las chicas recargadas, siempre ellas están viniendo desde Bolivia, también estamos trayéndoles ahora. Y muy aparte, el show de Gladys Vila, ¿no? Vamos a... ¿Qué te parece si nos vamos con un poquito de música? El Salay que hiciste pues en el complejo Angaraes cuando estuviste en tu última presentación en Lima y que hoy día lo vas a hacer mucho mejor, me imagino, ¿no? Ah, sí, recordar ese día. Te comento que cuando nos pasó ese día el accidente, yo creí que ya, o sea, ya se había apagado la luz para mí, ¿no? Pero cómo es Dios y te da una nueva oportunidad. Estoy contenta con el Señor, con Dios y con el público también que han orado por mí bastante. Y nada, vamos a ver un poquito, recordar esa parte. Dicen que la amistad una vibra es la mejor medicina y es prueba de ello nuestra Gladys, que gracias al apoyo de sus fans, a las oraciones, a su cariño, que ella se está recuperando y que hoy día te espera aquí en el complejo deportivo, Estadio Deportivo Acobamba. Se le damos sus 12 años y le damos un homenaje a todos los chambeadores. Feliz Día del Trabajador. Y lo hacemos en ritmo de Salay, en el escenario nuestra Gladys Vila. Mira.